Nos llega este nuevo caso que queremos comentarles hoy. Juliana tenía 14 años. Llega a un centro de salud de nivel básico con un embarazo de 15 semanas. Se había enterado que estaba embarazada el día anterior cuando en una brigada de salud la médico la vio caminando y la invitó a seguir al consultorio a revisarse. Le preguntó por la fecha de su última menstruación y ella cayó en cuenta de que al menos hacía 3 meses no le llegaba. La enfermera le puso el Doppler en la barriga y se escucharon los latidos que confirmaban el embarazo. Juliana estaba muy angustiada. Vivía con su padre y sus 4 hermanos. Su mamá había fallecido en el parto del último hermanito por hemorragia. Lo primero que le dijo al médico fue que la iban a echar de la casa por traer otra boca que alimentar. El médico le dijo que no se preocupara, que cada niño traía el pan debajo del brazo, que los hijos eran una bendición y le aseguró que todo iba a salir bien. Le dijo que la esperaba al día siguiente en el centro de salud para iniciar su control prenatal. Ese día, Juliana, llena de dudas respecto a continuar o no con la gestación, le preguntó a la enfermera que le tomó los exámenes si sabía algo acerca de la posibilidad de abortar. La enfermera se escandalizó y le dijo inmediatamente que eso era un pecado, que continuara con el embarazo y que no matara a su bebé. Juliana se sentía muy confundida y decidió no mencionar nada más en esa primera cita. En la escuela del pueblo, la psicóloga notó la gestación y le dijo a Juliana que la esperaba en su oficina. Cuando estaban solas conversando, se da cuenta que el embarazo ocurrió antes de que Juliana cumpliera 14 años. El individuo que tuvo relaciones con ella era un campesino de 27 años, recolector nómada que ya no se encontraba en el municipio. Juliana estaba muy triste, angustiada, confundida y con la idea de no desear continuar con el embarazo. La psicóloga activó la ruta de atención a víctimas de violencia sexual, llevó a Juliana al centro de salud para la atención en salud, notificó a Protección y a Justicia. Le pidió al médico que la asesorara acerca de sus opciones, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo, a lo que el médico respondió que era objetor y que en esa institución no se hacían abortos. Llamaron al padre de Juliana, quien al enterarse del embarazo se puso muy triste, pero finalmente le dijo a su hija que tocaba echar pa'lante y que tocaba seguir con el embarazo porque no había nada más que hacer. Llegó al centro de salud un oficio del juzgado del municipio, ordenando a la institución de salud brindar protección al no nacido y no promover el aborto. Producto de todos los comentarios de los profesionales de salud y de la familia, Juliana decide no mencionar más la idea de interrumpir el embarazo. Un mes después debe viajar a la capital para una consulta con especialista. Viaja sola porque no había dinero para el pasaje de todos. Allí le pregunta al médico por la posibilidad de interrumpir el embarazo. No se había sentido bien, ya tenía 23 semanas y a medida que pasaba el tiempo se sentía más triste, más ansiosa, más insegura y quería al menos recibir información clara para poder tomar una decisión. El médico especialista le dijo que la gestación estaba ya muy avanzada para ese procedimiento y que el riesgo de complicarse era mayor que el de un parto y que en esa institución no se practicaban abortos. Pidió una valoración por psiquiatría y el médico psiquiatra consideró que no había ninguna razón para que Juliana interrumpiera el embarazo. Juliana regresó a su pueblo y se encerró en su casa. No quería volver a asistir al control prenatal, no quería seguir el embarazo, pero ya no se atrevía a decirle a nadie ni a pedir ayuda. La buscaron de la alcaldía para llevarla a los controles, pero ella se fue para donde una tía en una vereda muy lejana para que no la molestara ni nadie la viera. Ya cerca del final del embarazo, la tía la lleva en un carro con mucho dolor de cabeza y vómito al centro de salud más cercano. Allí le encuentran la tensión muy alta y finalmente convulsiona. La trasladan al hospital de la capital en ambulancia que queda a 2 horas, a donde llega con una hemorragia cerebral por preeclampsia severa. El feto había muerto y Juliana fallece 2 días después. Los sentimientos, sensaciones y pensamientos frente a la gestación son individuales y la opinión del talento humano no debe imponerse sobre la opinión de la mujer. Nuestro compromiso es informar y asesorar, permitiendo que sea ella quien decida con base en su propia experiencia y su proyecto de vida. Lo primero es recordar que si un embarazo sucede en una niña menor de 14 años, o sea, hasta los 13 años y 364 días, se considera violencia sexual. En caso de identificar esta situación, se deben activar 3 rutas inmediatamente. Primero, la de salud, donde se realizan las intervenciones necesarias para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido VIH y sífilis. Se hace asesoría en derechos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo, y se identifican las posibles afectaciones a la salud mental. La segunda es la ruta de protección, que la ejerce el Instituto Colombiano de
bienestar familiar o quien ejerza su función en el municipio y está encargada de garantizar que no se repita la situación de violencia. La tercera es la ruta de justicia, que busca iniciar el proceso legal contra la persona que ejerció la violencia sexual. Todo esto busca proteger a la menor, reparar el hecho violento y garantizar la no repetición. Ningún actor del sistema puede ser barrera para la toma de decisiones libre e informada sobre una posible gestación, y mucho menos pueden ir en contra de lo establecido por la Corte Constitucional y por el Ministerio de Salud. No es necesario. Las menores de edad, incluso las menores de 14 años, pueden tomar decisiones respecto a la salud sexual y a la salud reproductiva sin requerir la autorización de sus padres. Tienen la autonomía necesaria sobre sus cuerpos para poder decidir respecto a la continuación o no de la gestación. Es ideal poder identificar que no exista coerción, tanto negativa como positiva, respecto a la decisión, bien sean castigos o decirle a la menor que todo va a estar bien o que la familia va a hacerse cargo del menor por parte de padres, familiares y acompañantes, y es muy importante permitir que la menor tome sus decisiones de forma individual. No es obligatoria la valoración por psiquiatría ni por cualquier otro profesional de la salud mental como requisito para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, en la legislación actual, antes de la semana 24, no es necesario ningún aval ni ningún concepto para poder acceder a ella. En casos de embarazos mayores de 24 semanas, al ser necesario identificar la causal para la interrupción, es suficiente con que la mujer exprese cuál es el riesgo en su salud física o mental que desea evitar para que se tipifique la causal. El apoyo en salud mental es opcional y debe ofrecerse a solicitud de la mujer tanto antes como después del procedimiento. Lo ideal es que los profesionales de la salud que identifiquen el embarazo y realicen el control prenatal hagan intervenciones con enfoque de riesgo. En este caso de embarazo infantil, sabemos que el riesgo de desenlace adverso es muy alto. Hay más riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo, de cesárea, de hemorragia posparto, de bajo peso al nacer y de parto prematuro, entre otros. Estos riesgos nunca deben ser omitidos o minimizados y siempre deben abordarse e informarse de forma clara y adaptada al nivel educativo y de comprensión de la persona, en este caso de la niña, para permitirle tomar decisiones informadas.